Ya está bien. Ya. Ahora sí comenzamos. Vamos a ver si todos los micrófonos están por allí apagaditos, de tal forma de que no se sientan los ruidos. Perfecto, ahora sí. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema ¿Por qué es importante la formación en abuso sexual en la práctica clínica con niños, niñas y adolescentes hoy? Mi nombre es Mayra Alejandra Martínez, yo soy del equipo de gestión y control de ADIPA. Estoy acá para administrar la sesión Zoom, pero tenemos el gusto y el gran honor de tener a dos docentes muy destacadas. La primera es María Teresa Baquedano. Ella es licenciada y titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en Psicología Dinámica, Diagnóstico, Intervención e Investigación de la Universidad de Barcelona. Tiene 10 años de experiencia en terapia reparatoria en abuso sexual y docencia. También tenemos a la docente Irene Intevi. Ella es médica psiquiátrica infanto-juvenil y psicóloga clínica graduada en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es consultora técnica de la UES Optimus Foundation Suiza para proyectos de prevención e intervención en abuso sexual infantil en América Latina. Tiene amplia experiencia en formación de recursos humanos y profesionales en la temática de la protección infantil del abuso sexual infantil y en el de intervención ante las distintas formas de maltrato infantil. Formación de los profesionales de los servicios de atención a la infancia, adolescencia y familia, y de los equipos territoriales de infancia y familia del Gobierno de Cantabria. Asesora sobre el tema maltrato infantil y abuso sexual a defensorías de menores, juzgados civiles y juzgados de menores de la Ciudad de Buenos Aires, y defensorías menores, juzgados civiles, tribunales de menores y juzgados criminales y correccionales de la provincia de Buenos Aires, Argentina, desde 1985 hasta la actualidad. Ha escrito libros tales como Proteger, Reparar, Penalizar, Evaluación de las sospechas de abuso sexual infantil, abuso sexual infantil en las mejores familias, maltrato de niños, niñas y adolescentes. Es coautora con Norma Hankis, no sé si se está bien dicho, pero así está por acá. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de ambas docentes. Una vez que termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el Diplomado de Intervención Especializada en Abuso Sexual en la Infancia, que tiene su primera clase el día sábado 5 de marzo. El requisito para poder optar a esta beca es ser profesional del área psicosocial. Y además, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los invito a participar hasta el final. Y así todos y todas tienen la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Ya habiendo quedado todo claro, los dejo ahora con las docentes y su exposición. De verdad estamos muy complacidos acá en la familia de ADIPA de tenerlos a todos ustedes, de las docentes también. Profesoras, ya pueden iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, quizás como para dar una introducción chiquitita, comentarles que esta instancia de poder encontrarnos tiene la finalidad de poder conversar, como tratar de hacerlo bien dialogado. Siempre yo parto con estos encuentros, ojalá que podamos encender las cámaras, poder estar un poquito más cerca, a pesar de la distancia que tenemos hoy día. Hay una cámara, no sé si, Mayra, ¿tú estás transmitiendo, como compartiendo? No, creo que la Ya. señorita Caterine estaba compartiendo pantalla. Por favor, ¿podrías dejar de compartir? Para que puedan compartir las docentes. Ahí sí, ya. No sé si estoy habilitada para compartir, Mayra. Sí, por supuesto que sí. Ya. Bueno, como les decía, la idea es que hoy día podamos como encontrarnos y conversar, empezar a introducir un poquito en relación a la temática del abuso sexual y que lo podamos hacer lo más dialogado posible. Ya estamos con Irene Intevi, que es una experta de muchos años que ha trabajado con la temática de la violencia en la infancia, así que creo que es una tremenda oportunidad de poder conversar con ella, poder hacer las preguntas que tengamos. ¿Ya? Y solamente yo voy a introducir ahora, por ahora, que todo esto está en el marco de un diplomado que en el fondo organizamos ya con ADIPA, que este año vamos a hacer la segunda versión
en donde la idea justamente es poder tener una aproximación a la intervención del abuso sexual de una manera interdisciplinaria, ¿ya? En donde la idea es que podamos tener una formación respecto a lo jurídico, también al ámbito social y familiar, y también desde la psicología clínica en cuanto a la intervención con los niños, niñas, adolescentes, e incluso también queremos ver algunos elementos de la intervención con adultos y adultas, ¿ya? Entonces, la idea del diplomado justamente es poder hacer una visión lo más completa, aproximación lo más completa posible a esta problemática, y por eso es que hoy día tenemos esta conversación para poder ir pensando qué preguntas nos surgen en relación al abuso sexual. ¿Ya? Así que ahí Irene tiene una pregunta súper interesante que la estuvimos conversando, como para poder motivar esta conversación e ir pensando en conjunto esta temática. Irene. Silenciada. Ahí Estoy sí. silenciada, ahí me di cuenta porque había ruidos acá en el ambiente. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Una felicitación a la gente de ADIPA por la propuesta que han hecho y por la respuesta que han tenido, ¿no? Yo les decía, en plenas vacaciones, digamos, en plena temporada de verano, con un montón de calor en la región, y tenemos en este momento más de 80 personas conectadas en la actividad. Entonces, recién conversábamos que si bien nosotras tenemos nuestro material como para presentarles, pero que estaría interesante si ustedes pueden escribir en el chat cuáles fueron los motivos por los que les llamó la atención esta actividad, este webinar, y por qué piensan que en la práctica que ustedes están desarrollando a diario puede serles de utilidad lo que podamos transmitirles en el día de hoy. Quizás Mi también a viva presentación, voz, ¿o no, Irene? O con manito ¿cómo? levantada. Con manito También, levantada. yo porque no sé cómo organizarlo para que no se complique, pero si lo pueden organizar a mano alzada, también poniendo la manito en el... Eso, para que lo podamos hacer un poco más interactivo. Ahí Sí, ya. eso, no tengan, digamos así, vergüenza, decimos nosotros acá en Argentina, no sé si se usa la misma expresión, que no sean tímidos, quiere decir, ¿no? Ni tímidos ni tímidas. Que comentemos a ver por qué les parece que es importante o necesaria esta formación para el trabajo cotidiano que ustedes están realizando. Ahí tenemos dos manitos. Sí, bueno. Laura y luego Miriam estaban. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Martínez de San Fernando, sexta región de O'Higgins, acá de Chile. Bueno, yo no soy psicóloga, yo soy administradora pública de profesión, pero soy miembro y fundadora de una agrupación, una se llama Renacida, que lucha contra la violencia de género, y otra que se llama Padre San Fernando, que nació desde una problemática local de tema de abuso sexual infantil. Entonces, nosotros con el equipo generalmente, o sea, tenemos una psicóloga que se está formando, pero nosotros también como fundadora nos preocupa conocer el tema y más allá de tener otras competencias, sino que ser un apoyo para el equipo. Entonces, eso es lo particular que me mueve a mí, tener conocimientos generales, obviamente porque no es mi disciplina, respecto al área, porque nosotros como servicio social hacemos charlas de prevención en diferentes áreas. Entonces igual la psicóloga está, la que da su área más específica, pero nosotros como equipo general nos gusta capacitarnos a todos en general. Eso a grandes rasgos. Miriam, no te escuchamos. No. Sino que escriba. Mayra quizás nos pueda ayudar, no sé si estará silenciada desde nosotros. No, tiene que activar el micrófono, Miriam. Si lo tiene Y no que activado. lo escriba, ¿no? Porque pues hay escribe. gente que lo está escribiendo.
Sí, no se escucha, Miriam. Espérame un poquito, ¿ya? O por ahí, eso. Ya, gracias. Daniela tiene la manito también. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Gilberto, soy psicóloga y bueno, el motivo por el que me inscribí en este programa fue netamente porque debido al confinamiento que hubo, se han incrementado de manera importante los casos de abuso y situaciones de acoso a los niños, ¿ya? Entonces quisiera como adquirir un poco más de herramientas porque creo que cada día quedamos más cortos con todo lo que está pasando en la esfera de la sexualidad de los niños, principalmente por los programas, por los programas de comunicación como estas plataformas, que también han sido súper negativos en el desarrollo de ellos. Entonces, quiero conocer cómo indagar más, porque los casos que tengo se me han disparado en esta temática. Así que agradecida de toda la información que pueda adquirir en este web. Estaba, no sé si Natalie o Lisette, ahí cualquiera de las dos, que se anime. Hola, ya, soy Natalie, y estoy desde celular porque estoy un poco complicada con el tema de la internet. Ya, a mí me interesó, me lo mandó una amiga y me interesó porque yo trabajo en un colegio y trabajo en la oficina de convivencia escolar. Al menos en Chile, eso ahí se preocupa directamente de la vulneración de derechos de los niños. Entonces en la oficina vemos mucho este tipo de casos de abusos de parte de familiares más cercanos. ¿Lisette? Sí. Hola, mi nombre es Lisette, soy de La Serena y soy educadora de párvulos y me interesó el tema porque nosotros todos los días pasamos 8 horas con los niños y la mayoría de ellos no hablan, entonces para mí es fundamental conocer algunos signos, algunas señales que los niños puedan mostrar cuando se esté ocurriendo este tipo de abusos y para poderle dar seguimiento obviamente y la derivación correspondiente. Eso yo me preguntaba también, como dentro de esta capacitación o las herramientas que ustedes como identifican necesarias para poder abordar esta temática, quizás afinar un poquito más, como qué es eso que quisieran saber, como que necesitan saber. Ahí Lisette como que fue bien concreta, como indicadores quizás, como cómo darse cuenta. ¿Qué otros elementos como consideran que es importante formarse en eso? ¿Qué otras cosas, como de repente uno tiene como ciertos fantasmas o temores que no pudiera hacer o que motivaran la formación? No sé, cómo para abrir un poco más. Acá yo contribuyo que estoy leyendo lo que están escribiendo los participantes y están hablando también de la importancia de la intervención, de tener conocimientos de qué hacer con la sospecha, ¿no? No estaba escrito así, pero qué es lo que hay que hacer una vez que se detecta o cuando uno sospecha que está ocurriendo una situación de abuso. Hay gente que está egresada o por egresar de la carrera de psicología y se habla del tema dentro de la carrera, no se aporta conceptos así enfocados concretamente en el tema. Otros hablan de la importancia, o sea, hay profesores, hay gente que está interesada desde el trabajo de salud mental de trabajar con niños, una que por lo menos para mí como terapeuta también me parece que es muy interesante, es cuál es el impacto del abuso sexual en relación al trauma complejo y digamos cómo que esto para los que no son psicólogos es como un tema muy específico, ¿no? Pero tiene que ver con la intervención, qué tipo de tratamiento e incluso qué tipo de intervención socioeducativa
necesitarían recibir estas nenas y nenes que han sido víctimas de agresiones sexuales. ¿Sibel? Me demoro un poquito. Sibel tiene la Otra persona manito. también. Hola, buenas. ¿Cómo? Sí, mi nombre es Sibel Béjar. Yo soy trabajadora social. Estuve 1 año y 3 meses trabajando en una residencia de niños. Egresé el 2019 de mi carrera. Y me he especializado durante toda, digamos, en la experiencia, digamos, académica y profesional respecto a la infancia. Y durante la trayectoria me topé con el abuso sexual y con las complejidades y, como dice Irene, la relación al trauma complejo que esto genera en los niños. ¿Por qué es importante abordarlo hoy? Y desde mi perspectiva, digamos, en relación quizás a los niños que han sido violentados en esa área, es que, bueno, estuvimos 2 años en pandemia, ¿verdad? Y en estos 2 años hemos visto un incremento. Se cortó, ¿no? ¿Sí? Sí, se está entrecortando. Ahí, por ahí. Por ahí, Sibel, si nos escucha. Es interesante el tema pandemia que ha De aparecido. maltrato infantil. Ahora sí, Ahora sí. ahí sí, ya. Sí. Iba a rellenar mientras Disculpen. tanto. Disculpen, mi internet no es muy estable. No sé si se escucha ahora. Ahora sí, dale nomás. Sí, perfecto. Sí. No, y como les decía, creo de tener colegas acá, según lo que estaba viendo en el chat, que les ha pasado mucho, que se han topado con esta temática que es el abuso sexual, ¿verdad? En los niños, niñas y adolescentes. Creo que una manera súper importante, y a mí lo que me llamó la atención del webinar en este caso fue el por qué es importante la formación en el abuso sexual hoy y la práctica clínica, es decir, cómo abordarlo. Nosotros tal vez que somos trabajadores sociales, ¿cómo lo hacemos para poder abordarlo cuando tenemos un caso? Que no sea siempre una derivación, que podamos trabajar con el trauma complejo del niño, que podamos trabajar también con la familia, con quienes fueron sus agresores y con quienes pueden reivindicar o reparar ese daño también. Creo que eso es súper importante. Eso. Gracias. Por ahí alguien había levantado la manito también. No alcancé. A ver, ¿Francés? Hola, buenas tardes. Bueno, antes que todo agradezco la instancia. Más que nada yo no me manejo mucho en los tipos de trauma, entonces, ¿por qué? Más que nada hablando, considerando lo que dijo Sibel, ¿qué es lo que por qué un abuso sexual infantil puede ser considerado un trauma complejo? Eso. Muchas Buena gracias. pregunta. ¿Y Buena pregunta. qué otro tipo de traumas pueden haber derivado a un abuso sexual? Eso. Muchas gracias. No sé si quieres ir respondiendo algunas cosas, Irene, como tomándonos de... Sí, y quiero agregar acá a alguien, Joana Portilla, que dice que es matrona y que trabaja con adolescentes, que también es otra población interesante donde se observan estas situaciones de abuso sexual, sobre todo este tema del que tanto se habla, que es el embarazo de las adolescentes, donde uno de los diagnósticos diferenciales o una de las posibilidades es que las chicas hayan sido víctimas, o sea, que ese embarazo sea fruto de una situación, de una agresión sexual, o que a partir de abusos sexuales ocurridos en etapas más tempranas incurran en conductas de riesgo, entre ellas el tener relaciones sexuales sin protección o sin tener cuidados anticonceptivos. Así que, a ver, estoy leyendo lo último. A ver, vamos a empezar a organizar un poquito con la presentación. Yo les voy a compartir, ahora sí vamos a compartir pantalla, sobre qué es lo que se sabe del abuso sexual infantil al día de hoy, ¿no? Estoy pasando
porque había probado. Ahí estamos. Entonces les pongo para compartir la pantalla. Mayra me dirá si se ve. Ahora no. Ahora sí ¿Se está empezando a ve? verse. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Entonces vamos avanzando. ¿Qué sabemos sobre el abuso? Sabemos que es un problema que así ya ha surgido así en la serie de preguntas que tiene consecuencias en lo que es los vínculos sociales, pero también tiene consecuencias en lo que es la salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo considera un problema de salud pública, además de considerarlo una vulneración de derechos y además una situación que normalmente constituye un delito. Con lo cual estamos hablando de un triple abordaje, que es lo que ustedes también mencionaban, de qué se hace cuando se sospecha, qué se hace cuando se detecta una situación, qué se hace más allá de la reparación, o cómo se aborda una reparación que tiene distintos niveles de complejidad. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros en Latinoamérica hemos estado trabajando o abordando los problemas de violencia contra los niños y también las agresiones sexuales, en general se empezaron abordando como delitos y como vulneración de derechos. Y se dejó de lado o se dejó en un segundo plano lo que eran las consecuencias que tenían que ver con la salud concreta de niños, niñas y adolescentes. El abordaje que proponemos es que sea un abordaje donde las tres perspectivas estén contempladas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de trauma o trauma complejo, estamos hablando de lo que tiene que ver que compete a lo que es salud mental, básicamente, pero también el trauma complejo puede tener consecuencias a nivel de salud física. Entonces, hoy no vamos a poder entrar a desmenuzar los detalles, pero como para que ustedes vean, porque también entre las preguntas decían es importante, es un tema complejo, que veamos por qué es complejo. Y bueno, sí, la importancia es que en cualquier trabajo que uno haga con nenes, nenas y adolescentes, nos vamos a encontrar con la posibilidad de tener que detectar, identificar, notificar o con la presencia de una sospecha de una agresión sexual. La incidencia a nivel internacional es altísima. Este es un dato un tanto viejito, pero porque cuesta en general conseguir datos de toda la población, digamos, actualizarlo. Irene, La salió conexión, ¿no? Ahora sí, pero ahora volviste. Volví. ¿Hasta dónde me Sí. escucharon? Necesitamos que compartas de nuevo, solo como estabas hablando de la cifra a nivel mundial. Ah, bueno, vamos bien, entonces Sí. no se perdió tanto. Ahí vamos. Ahí está, vamos. Les decía que a nivel mundial, si bien las cifras son medios viejitas, porque son del año 2002, por la dificultad para juntar, ¿no?, las estadísticas de todo el mundo, fíjense ustedes, 150 millones de nenas y 73 millones de varones menores de 18 han sufrido algún tipo de agresión sexual, sí, con contacto físico, porque eso hablaría de lo que es abuso sexual. Ahora, lo último que he leído en cuanto a cifras es que, por ejemplo, para poder tener idea, ¿no?, si ustedes saben, deben tener forma de consultar cuál es la población en Chile de menores de 18 años.
el porcentaje de menores víctimas de agresiones sexuales está a nivel internacional alrededor del 12,5-13%. Entonces, si se tuviera ese número, podemos darnos una idea de cuánto afecta. Y es, digamos que habla bien de las distintas personas que han preguntado, en el sentido de yo trabajo con niños, estoy con párvulos, porque es una inquietud que hay que tener porque nos vamos a encontrar con el problema. Y hay que tener herramientas, si bien a lo mejor a uno no le interesa trabajar en la intervención, es importante contar con herramientas para la detección. También internacionalmente se dice que alrededor del 20% de las mujeres, o sea, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 varones, o 2 de cada 5% es 5% es 1 de cada 5 de cada 100, 0,5 de cada 10 serían menos de un varón de cada 10 han sido víctimas de abuso sexual. Digamos esto para tener una idea de lo importante, digamos, del impacto que tiene, de la cantidad de víctimas que hay. Y yo lo suelo comparar a situaciones antes de la pandemia, a situaciones de una enfermedad. Imagínense si hubiera una enfermedad que afectara a esta cantidad de personas, a 1 de cada 5 chicas y a 1 de cada 10 varones. ¿Cómo estaría, digamos, la conmoción a nivel internacional para tratar de dar respuesta y encontrar la solución ante esa enfermedad? En cambio, con los abusos sexuales han ocurrido durante muchísimos años, y recién ahora hay una toma de conciencia y hay posibilidad de denunciar. Sería interesante esto que ustedes han observado en la pandemia, como el resurgimiento de casos, ¿no? o este número tan importante de casos, si tiene que ver con que la pandemia verdaderamente provocó este aumento, o si los niveles de difusión que ha tenido el tema, la creación de servicios y la respuesta que han dado esos servicios no hacen que se incremente el registro de los casos. Y también que se ha difundido lo que es indicadores, lo que es situaciones que hacen a la sospecha. Entonces habría que verlo, ¿no? Ocurre en todos los países, en todas las sociedades y comunidades, no es que es un problema ni de latinos, ni de países de primer mundo, sino que está presente en todos los países del mundo occidental, en todas las culturas. Tiene consecuencias graves para la salud y el desarrollo y el bienestar de nenas y nenes. La mayoría de las víctimas son nenas, pero la mayoría de los agresores son varones, adultos y adolescentes, y este es un nuevo tema que seguramente ustedes también lo deben estar observando, que es las agresiones sexuales cometidas por adolescentes varones o chicos de entre 13 y 15 años contra nenes y nenas de la familia o conocidos o vecinos. Y también ahí nos plantea otro problema, porque ahí tanto víctima como agresor son menores de edad y digamos, son pasibles pues necesitan que se les proteja sus derechos también, ¿no? En general las intervenciones priorizan a las víctimas, con lo cual lo que tiene que ver con el tratamiento de agresores, sobre todo adolescentes, no ha recibido la suficiente atención. Las estrategias de prevención en general se centran en las nenas como potenciales víctimas de abuso y apuntan al empoderamiento de las nenas y de las mujeres.
Sin embargo, si bien estas son las estrategias de prevención, no se mide el impacto ni se mide la eficacia de estas estrategias, es lo que se usa. Y seguramente con esto de la pandemia habrán escuchado esto de basado en la evidencia, ¿no? Entonces, la efectividad de estas estrategias es cuanto menos incierta, no se sabe si son efectivas o no. En los últimos años hemos ampliado los conocimientos sobre agresores sexuales y las posibilidades de tratamiento, sobre todo, insisto, el tema del trabajo con agresores sexuales juveniles, que es un tema que abre un campo bastante promisorio, en el sentido de que hay muchas posibilidades de recuperación, a la diferencia de lo que sucede o de lo que se decía de los agresores sexuales adultos, y no requieren de intervenciones muy sofisticadas, sino que alguien entrenado en trabajar con adolescentes con comportamientos, digamos, inadecuados, podríamos decir, o comportamientos en todo sentido, transgresores o con dificultades de conducta, podría tener efecto en estos chicos que agreden sexualmente. La mayoría de las víctimas de ambos sexos que han sufrido abuso sexual no cometen agresiones sexuales. Esto digo porque a veces uno escucha en los medios decir, le arruinaron la vida, le robaron la infancia. En realidad sí han sufrido una situación de trauma crónico, pero cada persona lo procesa de una manera diferente. Y digamos que también la respuesta que damos como sociedad, como familia, primero como familia, después como sociedad y después desde todas las instituciones que tienen que intervenir, también moldean de alguna manera el efecto o cómo se va a procesar esa situación de trauma. Volviendo a este tema que les comentaba de las agresiones sexuales cometidas por niños y varones jóvenes, en algunas estadísticas representan en estos últimos tiempos alrededor del 20 al 50% del total de casos, con lo cual también tenemos que revisar esa idea del abuso intrafamiliar que es cometido por padres, padrastros o representantes de figuras paternas. ¿Qué más sabemos sobre el tema? Algo que es muy, muy interesante, y esto tiene que ver también de por qué a alguien le podría interesar o convendría que tuviera herramientas para estudiar este tema, es que los varones que cometen agresiones sexuales, antes se decía que habían sido víctimas de abusos sexuales, y eso en parte es verdad, con un porcentaje de agresores ocurre esto de que han sido víctimas. Pero además se han visto otros factores asociados, entre ellos que han sufrido violencia física severa, han sido testigos de violencia doméstica. Esto es importantísimo, digo, que no solo los que trabajamos con niñas, niños y adolescentes tenemos que tener este tema en cuenta, sino que la gente que está trabajando con mujeres adultas, en programas de prevención o intervención en violencia doméstica, es muy importante también tener conocimiento sobre el tema para enfocar y evaluar si hay situaciones de riesgo o si hay menores que hayan podido padecer estas situaciones de agresiones sexuales. Y otro factor asociado con estos varones que cometen agresiones sexuales está el haber sufrido discontinuidad en el cuidado durante la infancia. Lo que escuché recién de algunas de las personas que se han inscrito al webinar es que trabajan en asociaciones, en organizaciones que se ocupan de niños que no pueden estar con sus padres o que tienen, digamos, transcurren partes de su vida por los hogares, con lo cual también es importante tener esta cuestión en cuenta y tener conocimientos. Incluso también porque si alguien trabaja en hogares es una situación de vulnerabilidad, si bien se los protege a lo mejor de las vulneraciones que han ocurrido dentro de
de la familia, del ámbito familiar, también si no tenemos ciertos factores en cuenta, se los sitúa en una situación de vulnerabilidad ante posibles agresiones sexuales que se pueden dar dentro del marco institucional. No digo, por ahí uno piensa en el personal, pero también pensaría en agresiones sexuales entre los mismos niños. Por todas estas cuestiones, por todos estos factores asociados que todos los que están, o la mayoría de los chicos que están en un hogar han pasado por alguna de estas situaciones que hemos mencionado. Otra cuestión más a tener en cuenta, que a lo mejor tiene que ver con el aumento en la detección que comentaban coincidiendo con la pandemia, es que, porque junto con este aumento de detección, digamos, junto con la pandemia también las cuestiones del feminismo, las causas, digamos, del feminismo han tomado, digamos, han estado puestas sobre la mesa, se han estado discutiendo, se han aprobado leyes, incluso tanto en Argentina como en Chile, sobre temas que el feminismo viene reclamando durante muchos años, y entonces esta puesta, digamos, en cuestión de los valores y las normas del patriarcado que suelen autorizar o justificar o permitir la dominación masculina y las desigualdades de género, también se ven en cuestión, con lo cual se ve también en cuestión esta manera de legitimar la violencia doméstica y sexual perpetrada por los varones. Entonces, como ven, hay una, digamos, acá hay una lista importantísima de temas en donde nosotros vemos por qué es necesario tener conocimiento, ¿no? de lo que es las agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes, sin perder de vista esto que yo les decía recién, de que la Organización Mundial de la Salud lo considera no solo una vulneración de derechos, sino un problema de la salud pública. Y además lo tenemos que considerar al abuso sexual como una tipología, como una forma de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. El agregado que tiene la agresión sexual es que además constituye un delito. Entonces, en ese sentido, vamos a saltar, no hay que saltear nada. Entonces, tenemos vulneración a los derechos, tenemos que son una forma de delitos y tenemos que es un problema de salud pública, con lo cual requiere abordajes acordes a estas situaciones. Como vulneración de derechos necesita protección, como una situación de un delito que se ha cometido, necesita que se investigue ese delito y se lo penalice, y por el problema, las consecuencias en la salud de esa nena, nene o adolescente, necesita que haya una estrategia de reparación y prevención. Entre las preguntas había algo así como qué se puede hacer desde el lugar de trabajo de cada uno. Y digamos, desde el lugar de trabajo se puede hacer en la medida que trabajemos en interdisciplina, porque las intervenciones eficaces, tanto en abuso sexual como en maltrato infantil, tienen que ser necesariamente interdisciplinaria para que tengan resultados, tienen que ser multimodales. Ustedes lo mencionaban, si bien la palabra por ahí me es rara, multimodales quiere decir intervenir con todas las personas involucradas en la situación de violencia, tanto víctimas como agresores, y con el contexto familiar. Y además, algo que lo vimos hacia el pasar, que es que intervienen distintas instituciones y distintos sectores. Hablamos de salud, hablamos de educación, de justicia, digamos que hay toda una serie de instituciones que tienen que intervenir de manera articulada. Y esto, sí, por más que nos enseñen en la facultad, en la carrera, nos den elementos
para detectar o conocimientos sobre cómo se producen las situaciones de abuso. Lo que no nos dan es conocimientos de cómo coordinarnos entre nosotros y cómo coordinar con distintas instituciones los conocimientos que cada una de las disciplinas trae consigo, ¿no? Entonces, y con esto yo cierro mi presentación. Acá hay una lista de, se me fue, una lista de temas en donde, porque uno puede decir, bueno, pero yo no me voy a dedicar a la psicología forense, no voy a interactuar con justicia, entonces este tema por ahí no tiene que ver conmigo. Pero hay muchos temas donde puntos de contacto entre la psicología clínica o la práctica socioeducativa y lo que es las agresiones sexuales. Acá está el listado que no es excluyente, no es que son solo estos temas, sino que estos son algunos de los temas que es importante tener en claro o tener conocimientos aquellos que trabajan con nenes, nenas y adolescentes. El tema de la revelación, el tema de la retractación, lo que se llama el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, que no nos vamos a meter en todo esto hoy, que cada uno es un tema de un contenido que deben tener en el diplomado, ¿no? O un módulo. Indicadores conductuales específicos e inespecíficos de abuso sexual, efectos de las experiencias de trauma crónico, cómo afecta la memoria el trauma, ¿no? Y la dinámica y los vínculos familiares. Entonces, esto es digamos, una síntesis de temas que se aplican al campo de la intervención o del trabajo con niñas, niños y adolescentes, y por lo cual, desde mi punto de vista, es imprescindible que cualquier profesional, cualquier técnico que esté trabajando en este ámbito tenga conocimientos de lo que es las agresiones sexuales, por más que no vaya a trabajar directamente en la intervención. Uno puede elegir si participa o no de la intervención, lo que no puede elegir es si va a participar o no de la detección. Digamos, tanto en Argentina como en Chile tenemos la notificación o la detección, o sea, una vez que detectamos tenemos la notificación obligatoria, así que esa parte no nos la podemos saltear. Y para hacerla de la mejor manera posible conviene que tengamos los mayores conocimientos posibles. Así que bueno, yo ahora con esto concluyo mi presentación. María Teresa se hará su aporte y si nos queda un poquito de tiempo, por ahí podemos volver a las preguntas. Sí. Dejo de compartir la pantalla, ahí está. Sí, yo creo que un poco en la línea de Irene como tomando, lo que traigo un poco para compartir con ustedes y conversar, es hacer como un pequeño recorte, ya como de todos estos temas que trae Irene, que es importante poder manejar, para como dar luz un poquito de cuál es la importancia que tiene esto de formarse, ya como de tener estas nociones en relación al abuso sexual, y que yo creo que uno pudiera pensar que es como un requisito o una condición mínima. Yo creo que es cuando uno piensa en trabajar con infancia o con adolescencia, como poder manejar estos contenidos, ya sea independiente de que no va a intervenir una terapia reparatoria, ¿cierto? Pero poder tener algunas nociones que incluso pueden servir de prevención, ya que en la medida que yo conozco el abuso, conozco la dinámica, conozco las estrategias, conozco como todos estos elementos, uno puede estar mucho más atento e ir instalando estos discursos en las escuelas, entre los profesores, ya que sea un tema, que salga del tabú. Entonces, esto, ya, no sé si se ve ahí mi pantalla. ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, como hablábamos, ¿cierto? Toda esta conversación de hoy día se enmarca en el diplomado que inicia en marzo, en donde tendremos de nuevo a Irene Intevi dando una charla magistral. Y parte del diplomado, y también pensando en este concepto de la formación, ya es que
también hemos pensado como diseño del diplomado en poder ir revisando la práctica, poder tener revisión de casos, poder pensar la intervención, cómo planificarla, los objetivos, y también ahí vamos a tener a Irene ayudándonos a pensar como estos elementos también más prácticos, que yo creo que es donde se juega principalmente como el desarrollo que hemos tenido o no de algún tipo de formación, ¿ya? Solo como a modo general, como para motivarlos en que puedan animarse a tomar este diplomado, ¿cierto? Bueno, este es el equipo, y como bien un poco lo planteaba Irene, ¿cierto? La idea es poder tener una transmisión acerca de esta problemática desde las distintas disciplinas, ¿ya? O sea, tenemos a Irene Interi, que tiene como toda su trayectoria en lo jurídico, ¿cierto? Con mucho también como perspectiva de género, social, y bueno, desde su lugar también de psiquiatra. Tenemos a Karen Pérez, que es trabajadora social, en donde principalmente su experiencia ha tenido que ver con el trabajo con población adulta víctima de violencia sexual, que yo creo que también es un tema súper importante de poder considerar y poder pensar, y en el trabajo con familias. Está Carolina Marín, que es abogada, también muchos años con ejercicio como curadora ad litem de los programas de representación jurídica en el ámbito penal y familia, que es importante poder tener esos elementos que constituyen el derecho penal y de familia para tener nociones, poder tener cierto lenguaje más o menos en común para dialogar con los otros. Está María Jesús Sala, que es psicóloga infantil, ya como principalmente poder abordar, justamente por ahí aparecían como las distintas estrategias, técnicas, sobre todo con la población más pequeña, cuando pensamos, por ejemplo, en los preescolares, ya de cómo poder ir haciendo estos procesos elaborativos y de resignificación. Tenemos a Augusto Concha, que es trabajador social, en donde él también ha trabajado principalmente con población adolescente, que genera muchos desafíos, sobre todo por estas conductas de riesgo, el desarrollo de la autonomía, ya que genera como un desafío mayor, y también el abordaje con los padres. Me parece interesante la figura de Augusto en la medida que somos puras mujeres, y él puede también entrar como su perspectiva de género en términos de la masculinidad. Yo creo que es algo que es importante poder relevar en la temática de abuso sexual, si bien existe una mayor denuncia o prevalencia en relación a las figuras femeninas, no podemos invisibilizar que los hombres también son susceptibles de vivir estas experiencias y que muchas veces por ciertas condiciones de nuestra cultura y del género quedan invisibilizadas, ¿ya? Bueno, y ahí también aparezco yo. Bueno, ahí un poco lo que habla Janet, ¿cierto? Como cuando el abuso sexual se cometió antes de los 18 años y el niño devela ya después de los 18 años. Ahí, por ejemplo, hay toda una temática jurídica en términos de como de la obligatoriedad de la denuncia. Hay que tener en cuenta que la denuncia es obligatoria, tal como lo decía Irene, cuando son menores de 18 años. Sin embargo, sobre los 18 años no existe una obligatoriedad de la denuncia. Sin embargo, hay otro término jurídico que tiene que ver con la prescriptibilidad o imprescriptibilidad del delito, ya que hasta hace muy poco se declaró la imprescriptibilidad. Quiere decir que desde ese, no me acuerdo bien el año, ahí si estuviera Carolina Marín nos podría responder, ¿cierto? Desde ese año en adelante, cualquier abuso sexual cometido, de ahí en adelante no prescribe, es decir, no deja de tener, no deja de perder su condición de delito y puede ser denunciable en cualquier minuto de la vida. Por eso para nosotros también fue importante abordar el abuso sexual en la población adulta, porque muchas veces van a haber adultos que en una edad muy avanzada recién se consideran capaces o recién consideran la posibilidad de develar, de hablar acerca de esta experiencia, incluso, o sea, habiendo ocurrido en una temprana infancia, por ejemplo. Pero esto que hablamos de la prescriptibilidad e imprescriptibilidad es que antes, la ley que en el fondo opera antes de la última que se promulgó, es que los delitos tenían un límite. Uno tenía que denunciar hasta 10 años después de los 18 años, es decir, había un límite, hasta los 28 años se podían denunciar esos delitos que ocurrían.
Después de eso ya prescribían, ¿ya? Entonces no eran posibles de investigar. Ahí está, Miriam, muchas gracias, 2019. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la formación, yo creo que va a quedar un tema pendiente para poder conversar y que quizás antes de que terminemos podamos tomarlo en relación a la pandemia y los efectos que generó el confinamiento, ¿cierto? En relación a la ocurrencia o cómo funcionó este delito mientras estuvimos confinados. Yo el único dato que tengo concreto, y ahí quizás Irene también nos puede ayudar a pensarlo, es que en el 2020 la Policía de Investigaciones subió una cifra en donde había habido una disminución muy significativa de las denuncias, ¿ya? Pero la pregunta que uno se hace, porque tiene una formación, porque tiene un conocimiento en relación a esta temática, es que en realidad esa cifra responde a que dejaron de ocurrir los casos o dejaron de ser develados y denunciados por lo tanto, ¿ya? Claramente que la teoría, que la hipótesis que a nosotros nos hace más sentido, tiene que ver con que el confinamiento dejó fuera el control social, la mirada de lo externo, ¿cierto? Que en general estas develaciones se producen en ese contexto, que permiten la ruptura del secreto, ¿cierto? Que caigan las dinámicas abusivas y se pueda producir esta revelación. Entonces, creo que hay un punto súper importante en torno a cómo la labor que tenemos nosotros, había muchos acá que comentaron que eran del ámbito escolar, y yo creo que el colegio es fundamental, factor protector para los niños, y pensemos que quedaron casi 2 años sin esa tremenda instancia protectora. Entonces, quizás hoy día estamos viendo el efecto rebote, por decirlo de alguna manera, de este confinamiento, en donde ahora sí es posible decir, ahora sí a lo mejor hay distancia con esas figuras violentadoras a nivel intrafamiliar, ahora sí hay otros con los cuales es posible conversar y que digan eso no está bien y que puedan acompañar para hacer estas revelaciones. Bueno, yo traía, bueno, acá están un poquito los objetivos del diplomado, ¿cierto? Que tiene que ver con conocer estas distintas áreas de las disciplinas que trabajan en torno al abuso sexual, poder conocer y comprender la fenomenología, las dinámicas de estos delitos sexuales, adquirir las capacidades para desarrollar estrategias de intervención éticas y respetuosas, ¿ya? Porque en el fondo yo creo que acá justamente parte de la formación es que si nosotros logramos apropiarnos de estos conocimientos, comprender el fenómeno, poder pensarlo y reflexionarlo, podemos desarrollar nosotros como intervinientes las capacidades para pensar y estructurar y ofrecer intervenciones que sean éticas y respetuosas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces con salirnos del checklist, como el protocolo, la plantilla, cuando pensamos en una intervención, para poder generar propuestas que sean respetuosas, singulares a cada niño, a cada adolescente, a cada familia. Y eso solo es posible de crear si yo cuento con los elementos teóricos, prácticos, para poder pensar esa intervención que sea lo más conveniente para ese niño y su familia. Incorporar también a través del diplomado, ¿cierto? Estas herramientas para el trabajo multimodal, multidisciplinar, que es un poco lo que también Irene planteaba, ¿cierto? De cómo se procede en el desarrollo de estas intervenciones. Y también poder generar habilidades teórico-prácticas para la implementación, un poco lo que les decía, de estas intervenciones que permitan la restitución de la experiencia, de producto del daño asociado a una violencia o abuso sexual, ¿ya? Que es para nosotros súper importante en el diplomado poder revisar la práctica, poder pensar a la luz de niños, niñas, adolescentes, poder pensar a la luz de las instituciones donde trabajamos. Esto no puede ser no es anónimo. Es importante poder pensar la práctica con un nombre, con un apellido, con una situación, con un contexto. No es lo mismo abordar una experiencia de abuso sexual de un niño de una isla en Chiloé a un niño de la región metropolitana en un colegio particular. O sea, tenemos distintas herramientas, tenemos distintas realidades y hay que poder pensar estos elementos, ¿ya? Para no
cometer juicios, prejuicios o intervenciones que pudieran ser poco apropiadas a la cultura, no solo contextual, geográfica, sino que de esa misma familia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya un poco cuando yo pensé en esta pregunta que me parecía súper importante, es que vamos a encontrar protocolos, hay guías clínicas de cómo abordar en relación al abuso sexual, cuáles son los pasos a seguir, eh, como frente a la denuncia, ¿cierto? ¿Cuáles son los tiempos con los que contamos? Existe, eso es Google, uno puede entrar, puede conocerlo, puede llevar. Otra cosa distinta es cómo operamos, cuando les digo, ¿cierto? Con este niño, esa niña, adolescente, mujer, que nos habla de una situación, que tiene un nombre, que tiene una historia. Entonces, ¿cómo operamos cuando la realidad no se ajusta y no calza en este protocolo? ¿Cierto? Y aquí yo creo que la importancia de la formación, y yo lo hablo muy desde mi propia formación y como mi lugar profesional, es cómo nosotros generamos un criterio para intervenir, porque el protocolo puede quedar corto frente a las realidades que nosotros vamos a escuchar, ¿cierto? Y cómo nuestro criterio se va a sostener en la formación que hayamos tenido, en donde es una formación que es teórica, que es de revisión de casos, de supervisión, de poder pensar la práctica, hacer las preguntas, y en el ideal es también de la propia revisión personal, de los procesos personales que uno hace en sus terapias, ya para poder también, nosotros que somos las herramientas de acción que escuchamos, que intervenimos con nuestros pacientes, poder también tener un cuidado en esa línea de cómo nos cuidamos a nosotros mismos para poder sostener a nuestros pacientes. Entonces, la formación tiene que ver con reflexionar acerca de los procesos y no aplicarlos al pie de la letra. Esto nos sirve para todos. Esto tiene que ver con, bueno, ok, revisemos este caso, cuáles son las particularidades, ¿cierto? ¿Cuál es la historia de esta familia? Entonces, yo creo, también pensando un poquito en la conversación de hoy día y algo que he escuchado reiteradamente, que uno de los puntos relevantes en relación a la práctica o cuando hablamos de abuso sexual, muchas veces tiene que ver con la develación. ¿Qué hago cuando un niño me dice, me habla, me cuenta de que le ocurrió esta situación en su casa o que fue efectivamente agredido por parte de alguna figura significativa a nivel emocional para él? Yo creo que ahí es donde nos convoca y nos desafía a qué hacemos, cómo operamos, más allá que sabemos que tenemos que hacer una denuncia, pero entre el relato del niño y esa denuncia, esa pausa, ese intervalo es lo que muchas veces nos deja como con un signo de interrogación. Y ahí yo creo que es súper importante que responder. Y quizás no es algo tan complejo, pero efectivamente hay que saber cómo responder. Porque ese primer encuentro con un otro que va a testimoniar una experiencia, sobre todo que tiene que ver con el ámbito de la violencia y de la sexualidad, que son dos elementos muy delicados de la existencia humana, ¿cierto? Ese encuentro con ese primer otro al quien le habla, ¿cierto? Va a ser fundamental en cómo se va a lograr después o no la restitución, la elaboración, la resignificación de esa experiencia traumática. Quiero decir que ya desde ese primer encuentro va a dar son las primeras semillas para poder pensar en cuál va a ser la ruta o la vía que se va a producir en términos de la superación de esa experiencia. Por ejemplo, pensaba como cómo a veces esa primera respuesta de ese otro que aloja, que escucha, incluso puede llegar a ser más traumática, puede tener un efecto mayor en términos de trauma que la escena de abuso sexual en sí misma. Y que cuando hacemos las elaboraciones, acompañamos los procesos de resignificación, podemos pasarnos todo el proceso o lo que los programas definen como tiempo, que además hay otra crítica, ¿cierto? Como que los tiempos de los programas a nivel estandarizado fueran los tiempos que un niño puede tener como subjetivamente, como no coinciden.
Entonces podemos pasarnos todo, armar toda una intervención y esos objetivos solamente para poder elaborar el daño asociado a esa no credibilidad, por ejemplo, ¿ya? O a esa devaluación o minimización, o como sentimiento de culpa que se le puede devolver a un niño como respuesta de ese primer encuentro de la develación. Entonces, en ese sentido, por eso es importante contar con estos elementos jurídicos, ¿ya? Sabemos que hay tiempo, sabemos que hay un proceso jurídico, saber que existe una verdad jurídica, ¿cierto? Pero que hay una institución, hay organismos, incluso hay otros colegas psicólogos que se dedican a eso. Pero nosotros en ese encuentro con ese niño, lo que nos importa es su verdad subjetiva, su vivencia. Eso tiene tanto o más valor que la verdad jurídica. Entonces, por eso es importante tener estos elementos, los elementos sociales, cómo funciona el sistema familiar, con quién contamos, la red en la que está inserto este niño, la red comunitaria, ya poder hablar acerca de un lenguaje que tiene que ver con los organismos proteccionales, y sobre todo saber que lo primero que uno tiene que garantizar con un niño que está contándonos de una situación en la cual está en peligro o estuvo en peligro, justamente es poder activar las redes institucionales, sociales, comunitarias de protección. Lo primero que uno tiene que asegurar es la protección y la sobrevivencia no solo física frente a la violencia y el maltrato, sino que psíquica también. Seguir viviendo con el agresor, aunque el abuso se haya detenido, puede poner en cuestionamiento la estabilidad psíquica del desarrollo de un niño. Entonces, también eso es importante poder organizarlo. Y por lo mismo también los elementos psicológicos que hay detrás de las dinámicas abusivas. Los efectos, también un poco lo que comentaban, ¿cierto? Los efectos que hay que dejan, cuáles son las marcas que van quedando a partir de estos encuentros con una sexualidad adulta y prematura. Entonces, bueno, por eso es importante tener estas herramientas, ¿cierto? Que nos permitan tomar mejores decisiones para acoger y abordar los relatos de quienes logran romper el silencio, ¿ya? Y poder develar. Porque además, esto puede ocurrir preescolar, básica, adolescente, adulta joven, mujer de 60 años. O sea, es algo que no tiene un tiempo. Cuando hablamos de trauma, el trauma es atemporal. El efecto traumático puede aparecer en cualquier momento de la historia vital, no necesariamente cuando está ocurriendo el abuso. Puede quedar silenciado y aparecer durante muchos años después y tener el mismo impacto que el día 1 en que esto ocurrió. Entonces, cuando hablamos de la develación, como aquí algunos elementos para que tengan, también se queden con algo de esto que yo les hablo de lo más técnico, teórico. Capella, que ha hecho varias investigaciones en relación a los procesos de abuso sexual, en relación a la terapia, ¿ya? Ahí ella describe la develación como el proceso por el cual el abuso sexual es dado a conocer por personas ajenas a la situación abusiva, ¿ya? Y que este puede producirse de dos modos principalmente. Uno, que sea develado o premeditado por parte del niño, de la niña, el adolescente o el adulto, ¿cierto? Hay una intención de comunicar esta experiencia, ¿ya? Y otra también que puede ser más bien circunstancial, es decir, o por detección, que hay otros o por otros factores es que se toma noción de la ocurrencia de este delito. Por ejemplo, como un poco contaba Irene, ¿cierto? Embarazos, infecciones de transmisión sexual, algo de la ropa, por ejemplo, que algún adulto detecte algún tipo de como evidencia biológica, física en la ropa, o también que es muy común en los adolescentes, los diarios de vida. ¿Ya? Bueno, no sé si existen diarios de vida ahora, pero algún documento o computador o correo o chat también en donde ahí se haya puesto esta vivencia, pero que no necesariamente tenga un afán comunicativo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos estos elementos que pudieran dar cuenta de esta develación. Entonces, la develación es aquel momento en que se rompe este silencio, sale a la luz, ¿ya? Por fin expuesto fuera del ámbito de lo abusivo, ¿ya?
Por ejemplo, pueden haber primeras develaciones, pero que son de alguna manera silenciadas, ¿ya? Y hemos tomado conocimiento de que hay niños que develan estas situaciones a alguien cercano en el ámbito familiar y que normaliza la experiencia, dice, no, si eso lo hace siempre, lo hace con todos, no le cuentes a nadie, no es importante, o no, olvídalo, no digas nada. Hay una vuelta, una segunda, ¿cierto? Un segundo silenciamiento, que es una desmentida a la experiencia subjetiva de ese niño, y lo que les decía anteriormente, muchas veces ese primer intento de develar, que es un intento de develar, queda reprimido y queda incluso operando como de un modo más traumático que el evento abusivo propiamente tal. Pero la develación con la que nosotros vamos a trabajar tiene que ver con esto que sale del ámbito abusivo y que logra romper con el silencio. Si vemos ahí, vuelve de nuevo a implantarse la ley del secreto, y esta vez, quizás muchas veces, como ley del secreto familiar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las características de las develaciones, también uno puede hacer ciertos pronósticos en relación, puede plantearse ciertas hipótesis acerca de lo que el niño nos está contando. Es importante saber el momento en que ocurre esa develación, si es inmediata al abuso sexual, o es tardío, o es después de muchos años, ¿cierto? Y también es importante la figura a quien devela. Me voy a detener un poquito en eso. Acá. Tenemos estas distintas, si se dan cuenta, la develación es todo un tema importante. Cuando la develación puede ser inmediata o tardía. Inmediata quiere decir que ocurre el evento abusivo y se logra develar la situación inmediatamente. En general, y tardía es que ocurre el evento abusivo, pero hay un periodo prolongado durante muchos años, mucho tiempo, que pasa entre el evento y su develación, ¿ya? Cuando hablamos de una develación inmediata, en general uno pudiera pensar que es algo extrafamiliar, ¿ya? Por un desconocido. Muchas veces puede tener que ver con un episodio único, son hipótesis que uno se va planteando, ¿ya? Porque genera el impacto al modo del accidente. Una develación, o sea, un abuso sexual por un desconocido, y que en general es un episodio único, tuviese la lógica del accidente, pudiéramos pensar, y que genera una reacción sintomática aguda, como aparece el efecto traumático de manera mucho más clara. A diferencia cuando uno pregunta, como, ¿y esto hace cuánto tiempo que te está pasando? ¿Cierto? Para poder entender mejor de qué se trata, y que puede haber ocurrido hace muchos años atrás. Por ejemplo, el caso que pasa generalmente en la adolescencia, con las develaciones, que adolescentes develan haber sido víctimas de abuso sexual durante la infancia, ¿ya? Entonces, eso es una develación tardía, y que en general uno se plantea la hipótesis que pudiera tener que ver con una experiencia de abuso sexual intrafamiliar, ¿ya? Y que en general uno pudiera decir, así como la otra tenía el índole del accidente, esta puede tener como el espíritu de la estafa. Hay algo aquí, ¿cierto?, que no se logró pesquisar o leer antes, ¿ya? Y que está muchas veces bajo la cualidad del engaño. Ya voy a detenerme un poquito más en eso, que es importante. Cuando hablamos de la develación directa, quiere decir que se le dirige esta noticia, esta información a alguien cercano al ámbito familiar y del núcleo de confianza. Yo creo que si estamos acá también es porque queremos estar preparados, porque si nos tocara recibir una develación indirecta, es decir, de este núcleo que sale de la familia y que en general tiene que ver con los profesionales, en el colegio, en los sistemas de salud, en donde se producen estas develaciones. Y ahí uno también se hace una hipótesis, porque este niño tiene que venir a develar fuera de su casa. ¿Qué es lo que no encuentra en el ámbito familiar que lo habilite para hablar y sentir la confianza de decirlo en ese contexto? Y también lo que hablábamos antes, la develación puede ser premeditada, es decir, hay una decisión, una motivación por parte de ese adolescente, de ese niño, de esa mujer adulta, por decir esto que está ocurriendo. Muchas veces estas develaciones son gatilladas o empujadas, por ejemplo, en la población adolescente, cuando ocurre la menarquia, por el miedo al embarazo, cuando
hay hermanas menores con la finalidad de cuidar que esto le ocurra a otras personas, cuando el agresor ha salido del círculo familiar. En las mujeres adultas, muchas veces cuando el agresor falleció, recién ahí pueden decirlo y nombrarlo, ¿ya? Como una intención. Pero también puede ser circunstancial, en donde por otros medios, y esto nos lleva a una situación más compleja, porque no hubo una voluntad de develar. Y uno pudiera, otra hipótesis, pensar, ¿será que todavía está operando la dinámica abusiva, el silenciamiento, las amenazas? ¿Será que todavía estas niñas, este niño, este adolescente están sufriendo de esta situación de vulneración, ¿cierto? Que nosotros lo encontramos por casualidad, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante tener estos elementos asociados a la develación. Entonces, esta, por ejemplo, es algo que quizás aparece de modo natural. Y nosotros no trabajamos con lo natural, trabajamos, por eso nos formamos y hacemos una profesión. Yo lo que decía, trabajar con niños, yo creo que implica tener estas nociones mínimas en relación al abuso sexual para no responder naturalmente. Porque efectivamente esta pregunta, yo creo que sin incluso a veces tener mala intención, puede generar un repliegue tremendo y nos perdemos de que ese niño pueda acceder a un trabajo, elaborar esta experiencia, ¿ya? Y poder atravesarla. Porque acá quiero dar otro indicador importante. El abuso sexual en sí mismo no constituye un factor de riesgo como en la historia de esa persona. Un abuso sexual sin terapia, ¿ya? Puede ser un factor de riesgo para la vida de ese sujeto, ¿ya? Y por eso es que es tan importante cuando un niño se aproxima a un otro en busca de ayuda, poder tratar de alojar esa vivencia que facilite los procesos que le permitan elaborar esa experiencia para no repetirla, para limitar, romper con la transgeneracionalidad muchas veces del abuso a nivel familiar, ¿ya? Entonces, por eso es importante esta primera acogida, esta primera escucha, porque surge muchas veces esta pregunta, ¿y por qué no lo contaste antes? Y aquí nos sirve, por eso sirven los elementos teóricos, esta formación que uno hace para comprender, porque la develación tardía, esa pregunta apunta a este elemento que yo les hablaba antes, de la develación tardía. ¿Por qué ahora que tienes 15 vienes a decir esto que ocurrió a los 5? ¿Cómo, qué pasó? Porque muchas veces el desarrollo influye. Ese niño de 5 años no tenía las herramientas cognitivas, ni sociales, ni morales, ni culturales, para leer que lo que le estaba ocurriendo era del índole, del daño, de la transgresión. Si era un juego lo que hacíamos. Entonces, se presentan dificultades a partir del desarrollo vital para leer esa experiencia como algo abusivo. Y que luego en la adolescencia, muchas veces, ahora sí entiendo. O sea, no era afecto, no era un juego, era violencia esto, era un maltrato. El micrófono, si puede decir, gracias. Las estrategias de victimización que inserta el ofensor también son elementos que van a ir a asegurar este silenciamiento, ¿ya? Porque se instala la ley del secreto. Las amenazas, o sea, la estrategia de victimización, entendiendo como qué es lo que hace, cómo se las arregla el ofensor. Si acá hay alguien que opera, que ejerce un acto, ¿ya? Conscientemente de lo que va a hacer, ¿ya? Sabe lo que hace, porque además dentro de lo que hace, no solo es transgredir, sino que además decir, no le cuentes a nadie. Este es un secreto entre los dos, porque hay noción de que esto es dañino, ¿ya? Por eso se instala el secreto. Entonces, son las estrategias de victimización las que están operando también para garantizar este silencio y que la develación haya tomado tanto tiempo. Porque además, dentro de la estrategia de victimización, hay una que es como de las más complejas, que muchas veces se instala un sentimiento de coparticipación. Pero si tú quieres, si a ti te gusta, si a ti te hace sentir especial esto, ¿cierto? Hay regalos, existe una confusión que entrampa a la víctima de poder efectivamente diferenciar. Esto a lo mejor yo sí lo quise. Y uno lo que trabaja es como una niña, un niño de 5 años que conoce
la nada del mundo puede consentir algo. No es posible. ¿Ya? O sea, como que no es, aunque piense que sí participó, ¿cierto? No hay un consentimiento, no es posible, ¿cierto? Porque no tiene todas las cartas del juego, siempre digo yo. El otro tiene todo el naipe completo, pero ese niño tiene apenas 2. No es posible ejercer un consentimiento, una elección en relación a eso. Y también, ¿cierto? Esta estrategia de victimización, como les decía, los discursos que impone el agresor, que van a asegurar el silenciamiento y el secreto, pero también la dinámica abusiva. O sea, hay un proceso, sobre todo uno ahí, como les decía, puede leer que hay la develación tardía podría estar asociada a una experiencia de abuso sexual intrafamiliar. Hay algo en el vínculo que también sostiene este silencio, que se produzca esta experiencia reiterada, los episodios reiterados de victimización sexual. Hay un síndrome de acomodación, como decía Irene, en donde a partir de un hechizo, de una seducción, ¿cierto? Esto se va imbrincando, se va metiendo en el modo de funcionar de la víctima, que le hace muy difícil poder distinguir, ¿cierto? El afecto muchas veces de la transgresión, distinguir el afecto de la sexualidad. Se mezclan, ¿cierto? Y se entrelazan. O sea, con esto quiero decir, uno dice, ¿por qué no antes? Uno debería decir, qué bueno que fue ahora. Eso es como la respuesta. Qué bueno que siendo niño, siendo adolescente, lo pudo identificar y lo pudo decir. Porque vemos en la población adulta cómo estas develaciones tardías, estos silenciamientos, generan una pérdida en la calidad de vida, generan síntomas y trastornos en la salud mental, ¿ya? Y que finalmente han sido personas que han vivido toda su vida sobreviviendo a esto, más que pudiendo disfrutar y haber sentido que superaron esta experiencia, que la atravesaron. Otra de las respuestas, que generalmente genera como también un poco de, puede generar este repliegue, es, ¿estás seguro que fue que te tocó? O a lo mejor lo imaginaste, o lo soñaste, o te confundiste. Eso también es súper complejo, y aquí nos lleva a un elemento central en relación a la develación, que tiene que ver con la credibilidad. Y que esta credibilidad es la validación de la vivencia subjetiva. Nosotros no estamos en el rol de PDI, ni de investigar, ni fiscal. Estamos alojando en la vivencia de un niño, ya que es la primera vez que seguramente que pone en palabras esto traumático. Entonces, la no credibilidad es una desautorización de la representación, es decir, se desestima el acontecimiento que trae ese niño en cuanto a su realidad psíquica, ¿ya? Y por tanto va a dificultar la subjetivación del abuso. El abuso tiene como efecto la cosificación. Ese niño está puesto en un lugar de objeto. Y la primera como salida de esa condena cosificante es poder decir a un otro, esto me pasó, y que el otro lo reconozca. Y no que imponga esto de, ¿estás seguro? ¿O no habrá sido otra cosa? ¿Por qué voy a ir a cuestionar esa vivencia? Si me la está diciendo, la está trayendo, yo tengo que alojar esa experiencia. Entonces, la credibilidad es la condición mínima desde donde lo simbólico, es decir, como el poner en palabras esta realidad, ¿cierto?, puede afirmarse, surgiendo la necesidad de que la realidad exterior provea de lo necesario para nutrir lo psíquico. Es decir, que es necesario el reconocimiento por parte de un otro para que esa experiencia pueda tener lugar y existencia, y con ello poder hacer un proceso. Esto es para todos los traumas. Un trauma no logra anudarse a nada ni encontrar una reparación de esa experiencia si no hay un otro que la reconozca y que diga, sí, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Yo te acompaño en eso. Entonces, la credibilidad va a ser el sustento para la elaboración de la experiencia y su posterior superación, ¿ya? Es lo que le da el puntapié a que ese niño pueda recuperarse de esa experiencia. Entonces, ¿cómo intervenir? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo intervenir sin retraumatizar? ¿Cierto? Y esto que les digo, si yo conozco la dinámica, si he averiguado, he estudiado de las estrategias de victimización, si sé que esto es un proceso, cuando el momento que tenga que escuchar
algo de este índole, del dolor del niño, de estos eventos de vulneración, de violencia, ¿cierto? Uno puede tener herramientas para alojar desde un lugar que no retraumatice, ¿ya? Entonces ahí tenemos, lo primero siempre es dar credibilidad. No estamos para cuestionar, no es nuestra misión acá, a menos que haya algún fiscal o alguien ni siquiera de la policía, porque toman declaraciones, pero es dar credibilidad al relato, lo que nos cuentan, no sobre reaccionar, ¿ya? O sea, si nosotros podemos mantener la calma y que la calma la encontramos internamente, en yo revisé esto, yo estudié esto, yo lo conversé, me supervisé, lo revisé en mi terapia, ¿ya? Puedo estar tranquila, ¿cierto? Puedo entregar la calma de que, ok, ya pasó lo peor, lo pudo hablar, ahora ya no va a estar solo en esto, ¿ya? Que yo creo que también eso es importante. Si estamos acá es porque tenemos un compromiso con la infancia y con las revelaciones, con tomar noticia de esto, ¿cierto? Entonces poder decir que hay un modo también de operar. Y ahí los protocolos nos sirven también para calmarlo, porque uno sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo proceder. Pero yo estoy hablando del minuto antes, cuando recién nos cuenta. Entonces, no sobre reaccionar. Ya sabemos esto, sabemos cómo podemos ir abordándolo. No presionar a hablar, no necesitamos detalles, no necesitamos saber todo lo que pasó, ¿cierto? Lo que el niño o esa persona o esa mujer quiera decirnos será suficiente, será con lo que nosotros podemos hacer. No culpabilizar, ¿cierto? Esto que yo les decía, como, y no habrá sido que te equivocaste, que lo entendiste mal, ¿cierto? Acá no tiene que ver con empezar a pensar que tú andabas por la calle, o el adolescente a lo mejor consumiste mucho alcohol y te confundiste. No es momento de entrar a profundizar ni a cuestionar lo que se hizo y lo que no se hizo, ¿ya? Nosotros después en los procesos reparatorios analizamos esos elementos, pero si un niño llega a este minuto a contarnos esto, en ese minuto es porque antes no pudo hacer otra cosa, ¿ya? Entonces, aquí es que efectivamente lo que sí uno aclara es que hay un adulto que cometió un acto de violencia, de transgresión que no corresponde, ¿ya? Y eso es la diferencia que hay que poder señalizar. Informar a la familia y proteger, lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Eso es como otro elemento importante, que esto, sobre todo con un niño, no podemos, esto tenemos que abrirlo a otros, ¿cierto? Como ya si quieres lo hablas tú con tu mamá, lo hablamos los tres, lo hablo yo con ella, pero es una situación que necesitamos más gente para que nos colabore en poder pensar, en poder organizarnos para poder asegurarnos de que él va a estar bien. Y acompañar, lo que les decía, uno está en una posición de acompañar a partir de estas revelaciones, y por lo tanto nosotros mismos también hacernos acompañar con un equipo, con alguien que me pueda sostener, que me ayude a pensar cómo lo hago, ¿ya? O sea, esto jamás se puede pensar solos. Eso, 8:30. Bueno, eso. No sé si hay preguntas, comentarios. Irene, ahí el minutito que nos queda. Sí, hay comentarios en el chat, pero que cada uno de los comentarios requiere como también una conferencia especialmente, ¿no? Muchas consultas. Yo creo que esto es lo que justificaría la continuidad y la profundización en el tema, por todas estas preguntas que se despiertan con nuestras exposiciones, ¿no? Sí, bueno, exactamente, en virtud del tiempo, como partimos a la hora, también como estamos justo en la hora, agradecer, yo le voy a pedir después ahí a Mayra que me mande los chats, ya, para poder leerlos con calma, las preguntas, ya, y quizás Ahora en que otro fui. momento encontrarnos y poder ir respondiendo. Pero darles las gracias por la participación, efectivamente este es un tema que da para montones, y ya nos iremos encontrando, invitarlos al diplomado, que está súper bueno,
pero ya tendremos otras Sí, instancias. incluso mientras vos hablabas había una consulta, una compañera que decía, bueno, sería interesante escuchar un caso concreto, poner un ejemplo, pero bueno, todos estos son temas que necesitan mucho más tiempo y posibilidad de trabajo, ¿no? Sí, quedamos en eso, entonces me despido, Irene también, qué bueno vernos de nuevo. Así que ahí invitarlos. ¿Ahí alguien? Consulta. Sí. ¿Las clases son solo los sábados? ¿Serían solo los sábados? Solo los sábados, cada 15 días. ¿Ya? Y sí, claramente que la idea es llevar casos, que creo que es la mejor manera de poder como pensar esta temática a través de los casos, de como, los elementos más prácticos. ¿Ya? Así que después, Mayra, me mandas los chats para poder leerlo, que no voy a alcanzar ahora, y Claro darle que las gracias a todos. Laura, ¿Ya? muchísimas gracias a todos, pero recuerden que viene el sorteo. Ah, verdad, perdón. Ya, nos despedimos nosotras. Mm. ¿Ya? Que estén Ya. bien. Muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, Irene. Que Chao, estén bien. chao. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta Venga, luego, gracias. gracias. Gracias a ustedes. Hola, sin más que comentar, vamos a hacer el sorteo para ver quién podría ser la persona que está... dame un segundo para saber quién se va a ganar el diplomado. Ah, claro, ya. Ahora sí, vamos a iniciar la función compartir pantalla. Por favor, ustedes me comentan si ven la pantalla allí. ¿La ven? Dice participantes, total 373. ¿Lo ven todos por allí? Allí está la lista de todas las personas. ¿Sí? Ah, excelente, muchas gracias. Allí está la lista de todas las personas que se inscribieron en el webinar. Yo podría bajar y allí están las 373 personas. Entonces, ¿en qué consiste esto? Aquí esto es un sorteo que elige totalmente al azar a 20 personas. La primera que aparezca en la lista es la que se gana el webinar. Perdón, el diplomado. Si no está en este momento en la sala Zoom, entonces tenemos que echar al agua y venimos con la persona que está a continuación. Entonces vamos a comenzar para el sorteo. Hay un contador de 5 segundos. Y el ganador es... ¿Quiénes ven ustedes allí de primero? Daniela Alarcón. ¿Está Daniela en la sala? Daniela, a la cuenta de 3. ¿Se encuentra Daniela? ¿No está? Entonces, si no está Daniela, estará la señorita Leila Molina. Tampoco se encuentra Leila. Entonces seguiremos bajando. Marcela Canovio. Tampoco. Enrique Alday. Recuerden que tienen que decir yo estoy acá, me gané el diplomado. Yasna Vergara. Yo estaba, señorita, disculpe, estaba tomando desayuno. Enrique Alday. Enrique Alday, bueno, eres el feliz ganador de el diplomado de intervención en abuso sexual infantil. Inicia el 5 de marzo, nosotros tenemos tus datos, te vamos a contactar muy pronto para formalizar la inscripción. Te felicito, muchísimas felicitaciones. Muchas gracias, señorita, disculpe. Bueno, fue porque saliste y dijiste yo. Pero entonces, felicidades y muchísimas gracias a todos por participar. De verdad que recomendamos mucho el diplomado, tiene muchísimas experiencias muy bonitas. Ser parte de la familia de ADIP es algo maravilloso. Le damos muchísimas gracias a todos y de verdad espero que les haya gustado la sesión de hoy. Que pasen una feliz noche.